plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Muy bien, estamos con el fiscal Alejandro Cantaro. Él es el fiscal de la causa Zurich, entre otras causas. En estos días hubo novedades sobre este tema tan mediático, del que tanto se viene hablando en estos últimos 2 años y un poquitito más. Alejandro, muchas gracias por venir a Vorterix. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto. A mí siempre me gusta estar comunicando lo que hacemos, decir en qué estamos comprometidos y, bueno, naturalmente cuando las cosas no salen, y a veces cuando salen bien, siempre poder tener esta conexión en el intento de que el discurso del derecho sea un discurso no solamente comprensible para el hombre de a pie, sino también que se familiarice, porque el discurso del derecho termina resolviendo conflictos sociales muy graves y es de esperar que haya, en un término amplio, una democratización de este modo de comunicación, ¿no? Y bueno, así que siempre que me lo pidan, estoy e intento explicar lo más llanamente posible qué es lo que hacemos y de qué se trata. Te anticipaste lo que iba a decir, si me permitís que te tutee. Sí, claro, por supuesto. Porque yo te iba a decir, yo tengo la idea, la sensación, los periodistas en general nos manejamos por percepciones, lo que creemos que la gente escucha, qué es lo que espera escuchar y demás, ¿no? Me da la sensación de que el caso Zurich es muy sonado, pero muchos de los que nos están escuchando pues no tienen tan clarísimo cómo es el tema. Es decir, a Zurich se lo vinculó con una red narco y se lo vincula con las facturas truchas, lo cual lo conecta con Leonardo Fariña y con Lázaro Báez. En este momento él no está arrestado por el tema narco, que es por lo que más socialmente más se lo condena, si se quiere, o esta es una impresión mía, sino solo por el tema de la evasión fiscal de las facturas truchas. Ahora vamos a hablar de la cuestión narco, porque eso, en estos días, bueno, hubo una novedad que va a reflotar esa situación, pero refrescar esto, que Zurich no está detenido por el tema de la droga, por las investigaciones, las acusaciones vinculadas con la droga, sino por el tema de la evasión. ¿Qué quiere decir una factura trucha? ¿Cómo se hace una factura trucha? ¿Cómo es la operatoria? La operatoria bastante común en la evasión tributaria es que, bueno, a ver, voy a explicar cuál es la temática o el método, como vos me preguntas, y qué es lo que, por cuándo hay delito, por lo menos en la Argentina. Bien, vos tenés que pagar impuestos y entonces, como el sistema de control impositivo en la Argentina es un sistema de autodeclaración, en gran parte del mundo, pero en Argentina, vamos a concentrarnos en esto, es de autodeclaración. Vos presentás tu declaración jurada de ingresos y gastos a la AFIP y sobre la diferencia entre tus ingresos y gastos pagás el impuesto a las ganancias. También se paga el IVA, que es una cuestión de lo que le agregás, pero pensemos en las ganancias. Vos, entre lo que ganaste y lo que gastaste, sobre eso pagás un 35% de impuesto a las ganancias. Si vos inventás gastos que no son reales, entonces tus ingresos disminuyen y pagás menos impuesto a las ganancias. ¿Qué hacía Zurich? Te fabricaba una factura por un servicio, creaba sociedades que en teoría prestaban servicios que en realidad nunca te habían prestado, te daban una factura por ese servicio no prestado, vos reducías tus, con el vos parece que te estoy metiendo en el sistema, no, pero bueno, claro. La persona o la sociedad reducía sus ingresos y pagaba menos impuesto a las ganancias. Como es un sistema de autodeclaración, AFIP los controles los hace aleatoriamente, es decir, cada tanto busca algún contribuyente que valga la pena por su... Y entonces, ¿qué descubre? Que muchos contribuyentes han disminuido sus ingresos con facturas por servicios que provienen de algunas empresas. El sistema informático le permite llegar a esas empresas que supuestamente han prestado ese servicio, descubren que estas empresas no tienen ninguna condición para prestar esos servicios que el contribuyente dice haber contratado, qué sé yo, tenés una fotocopiadora en la galería Visión 2000 y presentás una factura
por un movimiento de tierra por 700.000 pesos y AFIP dice, esto me parece un tanto sospechoso, busca a la que te dio la factura por el servicio y cuando descubre que no tiene ni una carretilla para hacer un movimiento de tierra, entonces te investiga doblemente, te investiga a vos, que te da la oportunidad, dice, Maximiliano, esta factura no va. Bueno, y vos todavía podés regularizar tu situación y pagar como si esta factura no existiese o este servicio no existiese. Luego va con el que hace la factura trucha y cuando descubre que solo se dedica a vender facturas truchas, lo incluye en una base que se llama APOC, que viene de apócrifo, ¿no? Factura trucha o factura apócrifa, y estos ya quedan excluidos de cualquier consideración y cualquiera que tenga una factura de esta APOC está excluida directamente. ¿Podría establecerse un delito por vender facturas truchas? Sí, los españoles en su código penal, este es un delito. En Argentina tenía un problema esto, que era el siguiente: el delito tributario solo lo comete el contribuyente. Es una clase de delito, se llama delito especial, solo puede ser cometido por el contribuyente. ¿Y qué ocurre? No por el que le vende la factura. No por el que le vende la factura. El que le vende la factura podría ser un cómplice, pero es que si el que compró la factura y que es el contribuyente y el que comete el delito tributario arregla y no se llega, su conducta antiética, antijurídica, no se transforma en un delito, si no hay delito en el autor, no puede haber delito en el cómplice. Entonces el legislador argentino creó un delito autónomo, que es la sociedad que se dedica a facilitar el delito tributario de otro. Esto es por lo que se lo persiguió a Suri. Espero haber sido claro. Clarísimo. Me suelo hacer muy largas las explicaciones, pero traté de es que son temas complejos, es muy difícil simplificarlo, pero sí. Me parece que ha sido clarísimo. Bien, así entonces hay varias usinas APOC. Bueno, una todavía no se ha conectado a Zurich con constructora patagónica y con todos los grupos de Vice. Hay otra usina facturas truchas de Ficadenti, Calvento y Penta, que sí, claramente que también tiene asiento en Bahía Blanca. También ¿no? tiene asiento en Bahía Blanca. Estos sí estaban conectados. De hecho, parece que el cliente más importante era la constructora de Lázaro Báez. Austral Construcciones. Austral Construcciones. La nave insignia de las empresas Exactamente, de Lázaro Báez, que recordemos era un tipo que era un empleado de banco, que hasta el año 2003 no tenía ninguna empresa. Ahí funda su primera empresa, si no recuerdo mal, la propia Austral Construcciones, y después termina siendo dueño prácticamente de la mitad de la Patagonia. ¿Y cómo llegan a Zurich, digamos? Bueno, Zurich es un tipo que lo veíamos por la calle y le decían al Ricardo Ford bahiense, ¿no? Por su ostentación. ¿Es cierto que eso tiene que ver para empezar a investigar al tipo o cómo se llega a él? No, en el caso de la ostentación y de su actitud de riqueza, pudo haber tenido mucho que ver con la investigación vinculada con la comercialización de estupefacientes, pero las 4 o 5 empresas que había formado Zurich con personas de su amistad y de su vínculo, ocurrió, AFIP tiene un muy buen sistema informático, que lo adquirió y lo puso en práctica con la gestión anterior del actual director de AFIP, Abad, con él. Ahora, quien lo llenó de datos para investigar esto fue justamente Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray le dio a la estructura informática de AFIP una gran cantidad de datos, quién sabe si él mismo estaba incluido, pero quiero decir, le permitió a AFIP hacer muy buen cruzamiento de información. Nuestras causas actualmente, nosotros hemos creado un área de delitos complejos en el Ministerio Público Fiscal aquí en Bahía Blanca, y la verdad que las causas de lavado de dinero, que tenemos algunas muy importantes, la base de datos de AFIP nos resulta muy importante. Así descubrió AFIP esto que muchas empresas, 197 en principio, tenían facturas por servicios contratadas a estas 5 empresas en las que Zurich estaba vinculado, y antes de que se lo investigase por la comercialización de estupefacientes, ya había sido denunciado penalmente por esta APOC, ¿no? Por vender factura. En el tema de los estupefacientes, de la droga,
Decíamos al principio que él no está arrestado por ese tema. Hoy hubo unas escuchas telefónicas, muchas de ellas trascendieron, que nos hacían inferir que estaba vinculado con este tema. Sin embargo, hubo un tribunal que dictaminó que esas escuchas no eran válidas, por lo tanto se caía esa causa. Suris de todos modos queda detenido por el tema de la evasión. Ahora hubo un nuevo fallo de un tribunal de alzada en estos días, esta misma semana, que decretó o falló que las escuchas, aquellas que habían sido invalidadas, sí son válidas, por lo tanto ordenó hacer un nuevo juicio, con lo cual ahí se abre una línea investigativa que me imagino que como fiscal de esta causa te genera satisfacción. Bueno, sí, satisfacción, quiero decir. Bien, Máximo, claro. Me no leíste palabra, los ojos, claro. No es la palabra, sino que es por el lado que vos creés que había que ir. Claro, en realidad satisfacción sería una cuestión, así como, y es cierto, a mí la cuestión de comprobar delitos y sobre todo que tienen este impacto en el tejido social no me genera ninguna satisfacción, aun cuando nuestra tesis que entendíamos que era plausible haya sido la receptada. Pero intentaré también aquí explicar la historia es entonces. En una causa de investigación de comercialización de estupefacientes que se desarrollaba en Viedma, había ordenada por una jueza, la misma jueza que cada tanto viene a firmar a Bahía Blanca, Filipuzzi, se había ordenado una intervención telefónica de 2 personas. Esas 2 personas, hablando entre sí, una de ellas dice que en Bahía Blanca una noche le pegaron unos tiros en la esquina de Salta y Zapiola, le pegaron un tiro y fue el loco del ruso, ese loco que lo voy a reventar y lo tengo cercado, y el otro le dice, no joda, Mariano, bueno, y dice, no, porque lo tengo ubicado a ese ruso loco y vas a ver quién soy yo, y ya sé que se está aguantando en un campito de un tal Juan. El policía que está haciendo esas escuchas, como escucha hablar de un delito en Bahía Blanca, le dice a la policía de Bahía Blanca, y a raíz de esto se inicia una primera investigación a ver qué había ocurrido con ese atentado. Pero de ese atentado se surge, como las 2 personas escuchadas son droga, entiende la justicia de Bahía Blanca que ese tiroteo, que va a empezar a investigar a raíz de lo que dice Viedma, podía tener que ver con droga. Se lo comunican al comisario Díaz Aguirre a cargo de drogas en Bahía Blanca, y el comisario Díaz Aguirre se presenta al juez federal y le dice, mire, si es un ajuste de cuentas o alguna cuestión que tiene que ver con drogas, sobre todo tratándose de Larriaga, que es un tipo al que conocemos, y habla de que el que le hizo los tiros es uno que le dicen el ruso y que se aguanta en un campito de un tal Juan, yo le digo que el ruso debe ser Bonestor, que así se lo conoce en el mundo de la droga, y que además desde que recuperó la libertad está viviendo, no en un campito, pero en una quinta de Juan Suris. Maximiliano Alica diría, chim pum, vamos a pincharle el teléfono a Suris, y esto fue lo que el juez hizo, y a partir de ahí tuvimos 1800 horas de escuchas donde surge, y se lo pudo percibir, y la gente, el taxista que me lleva me dijo, pero ¿cómo? Si yo lo escuché a ese muchacho que dicen que es Suri, porque bueno, ilegalmente se difundieron esas escuchas, y entonces, ¿y cómo? Y todo eso no sirvió porque el tribunal terminó diciendo que no había buenas razones para que el juez en aquella oportunidad interviniese el teléfono de Suris, y todo lo que había derivado allí era nulo, y absolvió a todos, Suris incluido. Nosotros en nuestro recurso a la Cámara de Casación le dijimos, mire, es difícil saber, porque la ley no dice qué son las buenas razones. Es un poco el oficio del investigador que da este paso. Es cierto, hacer escuchas telefónicas es una invasión de la intimidad, es una invasión de un derecho constitucionalmente protegido, y solo por buenas razones, pero buenas razones que están vinculadas con el estándar de convicción que yo tengo que tener en ese primer momento. No es lo mismo lo que necesito para pedirle al juez que condene que para pedirle al juez en el inicio de la investigación que ordene una intervención telefónica. Y nosotros entendíamos que había muy buenas razones para hacerlo. Entonces, si en algún punto Maximiliano debiera decirte que satisfacción es que nos estableció qué estándares
tenemos que reunir, porque después de Suri nosotros habíamos empezado a levantar el umbral para ver qué teníamos para pedirle al juez una intervención telefónica. Esto nos marcó una buena línea para saber qué tenemos que tener para pedir una intervención telefónica, que en el delito de comercialización de estupefacientes, como en el de trata de personas, la escucha telefónica es muy relevante, porque si yo lo veo salir al vendedor con 5 kilos de cocaína en un tupper y no necesito intervenir telefónicamente, lo meto en canes, y yo necesito mucho menos para eso. Este fallo nos salvó eso. Y la segunda, qué sé yo, resultado que a mí me dio cierta satisfacción o cierta tranquilidad, es que esto reivindicó una labor muy profunda y muy intensa y muy seria de Santiago Ulpeano Martínez, que era el juez federal subrogante en aquel momento, y que había trabajado mucho, y que claro, el fallo parecía que el juez había ordenado una escucha telefónica casi como un carnaval, y no era cierto. Había tenido buenas razones, y ahora el Tribunal de Casación lo dice, y es muy crítico de esta mirada desincriminante. Y con esto termino porque tengo fama de larguero. No significa que lo van a condenar a Suris o a los otros imputados. Lo que dice la Cámara de Casación es: señores, hagan el juicio, valoren la prueba, y si tienen que absolver, absuelvan, porque no se prueba la hipótesis de la Fiscalía. Pero anular desde el inicio esto que en términos de aptitud probatoria era suficiente, no parece serio. Cambio de tema. Del caso Suri seguramente vamos a hablar bastante a lo largo del año, y vamos a volver a invitar al fiscal Cantaro, que tan amablemente está hoy aquí con nosotros. Hay una sensación, a partir de todas las causas de la profundización de investigaciones sobre causas de corrupción vinculadas con el gobierno anterior, hay una percepción de que la justicia se maneja según el aire político. ¿Cuál es la opinión del fiscal Cantaro? Puedo suscribir simplemente, si yo fuera, dos cuestiones. Acá sí que voy a intentar ser, porque es uno de los temas que a mí más me gusta, y podríamos estar 5 días hablando y seguramente diría cosas que nos iríamos por las ramas. A ver, dos cuestiones muy importantes, y tu pregunta es esencial. La corporación judicial es una corporación aristocrática, muy poco atenta con la crítica. No le gusta la crítica por aquello de, lo dice en una de sus máximas: los jueces hablamos por nuestras sentencias, como si un funcionario público no tuviese, el único funcionario público no tiene la obligación de ir a darle cuentas a sus empleadores, porque nuestro sueldo lo pagan los contribuyentes, no tiene que dar cuenta de lo que hace. Esto, no sé, tal vez tenga que ver con que la Revolución Francesa... Ni paga ganancias. No pagamos ganancias, con argumentos muy poco sostenibles, como por ejemplo que la Constitución dice que el salario de un juez es intangible, y en el 53, claro, le tenían mucho miedo a Rosa y no querían que los jueces fuesen presionados. Pero que yo sepa, no afecta la tangibilidad de los sueldos pagar impuestos como pagan todos los cristianos. Entonces... es una corporación muy fuerte que tiende a autoprotegerse. Gran parte del sistema judicial durante el último gobierno tuvo un vuelco, ¿no? Aparece el colectivo que a mí me convence, y del que formo parte, del colectivo que se llama Justicia Legítima, que es un colectivo que, digamos, confronta en alguna medida con la corporación judicial, pero cierto es que la política se trasladó también, es política institucional, se trasladó también al sistema judicial. Con el cambio de gobierno aparece una búsqueda investigativa de algunas conductas tan ostensible, ¿no? El señor que se mete en un convento con $6 millones en bolso de nylon, el que de la nada, como decías vos recién,
pasa a ser hiper, ultra, recontramillonario, vinculado con gente que estuvo vinculado a las obras públicas desde que Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos. Digo, todo esto amerita investigación y no habría quien no pueda aplaudir esto y no debería decir quien diga, como diré yo a continuación, no podría decir que esto es una persecución política al anterior gobierno. No, claramente una desvergüenza. Lo que sí digo es, ¿qué cambió hoy para un juez o para un fiscal para poder investigar hoy lo que podía haber investigado hace 1 año y medio atrás? ¿Qué cambió para un juez que era burlado ofensivamente hace 1 año con una caparazón de tortuga y la nata? ¿Por qué puede hacer hoy? Si los jueces tenemos una herramienta extraordinaria que es la inamovilidad. ¿Cuál es la presión que soportaba hace 1 año que no? Sí, la Casanelo, presión, estamos hablando de Casanelo. Estamos hablando de Casanelo. La presión es la del teléfono, Maxi. Es la del teléfono, el llamado para que yo no pueda aspirar a un cargo superior. Yo desconfío muy fuertemente del que hoy como un converso, no hay peor fanático que un converso. Yo desconfío de los conversos que hoy pueden investigar lo que podrían haber investigado. No me gustaría saber que investiga cuando tiene el viento a favor, porque hay que investigar cuando tenemos el viento al lado de la puerta. Yo no digo que sea fácil, pero que no me vengan con lo de que no se puede. Mani Pulite en Italia demostró que si uno quiere, se puede. Claro, le costó la vida a 5 fiscales y 3 jueces de instrucción cruzando el puente en Palermo. Pero que se puede, se puede. No me digan, no, yo voy hasta que... Y después no se puede. No, si querés, se puede. Que tiene un costo alto, acá no, pero que tiene algún costo mayor que quedarse comiendo en Edelweiss todos los jueces al mediodía, por supuesto que tiene un costo mayor, pero que se puede, se puede. No me digan, ahora puedo lo que no podía hacer el año pasado. No, sí que se puede. La última, Alejandro, y 1000 temas me encantaría preguntarle, pero bueno, ya lo vamos a volver a invitar y sabemos que él es muy amable y va a volver a Vortex, que es una radio, además nos decía que le gusta mucho, que la escucha, que sus hijos se le hicieron conocer y que la sigue con mucha asiduidad. En Argentina tenemos múltiples problemas, recién hablábamos de la corrupción, podemos hablar también de la pobreza, deficiencias en la educación y la salud pública, la inseguridad, miles. Hay quienes sostienen que el principal problema en Argentina es la falta de justicia. ¿Qué piensa? Bueno, te voy a introducir con el nombre del programa, que a veces hacemos eso. Decime la verdad, ¿el principal problema de Argentina es la falta de justicia? No, pero es un problema muy grave. Es un problema muy grave para la Argentina que podríamos hablar, es cierto, largamente y ponernos de acuerdo primero semánticamente, ¿no? Que es falta de justicia. La Argentina tiene un gravísimo problema de violencia institucional en el que el sistema judicial, a ver, si la falta de justicia es la inserción del sistema judicial, y yo diría que la gente tiene muy buenas razones para desconfiar del sistema judicial, que tiene que estar 14 años para que le paguen una indemnización, 2 años para que le restablezcan el juicio, le restablezcan la visita a su niño y nadie le diga vaya a la cola como Gasalla. La violencia institucional entre la cual el sistema de justicia, que es justamente por su condición, bueno, claro, una condición encima claramente, no digo antidemocrática, pero es un principio contramayoritario. Nadie nos elige a nosotros y podemos decidir la inconstitucionalidad de una ley que fue votada por 270 tipos y que algunas razones habrán tenido, y un solo juez dice en general que las razones del legislador no le gustaron, porque si no encuentra una inconstitucionalidad ostensible, claro, si le traen la ley que dice cuánto va a costar un esclavo, esa es fácil que es inconstitucional, pero que la ley que asigna un porcentaje de medios que deben estar, y ahí es que no me gustaron mucho las razones del legislador, y entonces declaro la inconstitucionalidad. Creo que este tercer poder que debería tener la condición más fácil de ser el referí
Y los referidos a veces se comen, le tiran, la radio con pila. No, bueno, antes tiraban espica. Bueno, sí, por la encendedor, eso. Y se la aguanta, ¿viste? Sí, Entonces, o no ven un penal. Claro, y lo putean y lo suspenden, digamos. Por tanto, yo creo que hay buenas razones por las cuales la gente no cree, y bueno, te propongo que tengamos un programa a ver si alguien sabe cuál es la cifra negra. ¿Por qué la gente no denuncia los delitos que sufre? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Por qué la gente no quiere ir a tribunal? Yo trabajé como juez de un tribunal y yo he visto gente que dice, señor, mire, me citaron, tengo que venir hoy. Ah, sí, señor, usted es la víctima de este delito que vamos a juzgar ahora. Dice, ¿me van a devolver el celular? No, señor, para eso hay otras vías. Aquí se va a juzgar la responsabilidad del señor. Pero no me devuelven el celular. Y tú que estás toda la mañana acá y no me van a devolver nada. Digo, a ver, hay muchas cosas que dañan el tejido social. La pobreza, la desocupación, la desigualdad, el sistema judicial no es ajeno. No sé si es el peor, pero bueno, esto lo saben ustedes, en la sensación, en el ranking de situaciones poco confiables en la Argentina, el sistema judicial es uno de los primeros. Alejandro, un placer, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran, vengo acá. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.